Hoy tenemos el privilegio de contar con uno de nuestros predicadores excelente de nuestra asociación y nuestro pastor Daniel Rocha. Pastor Daniel Rocha es un excelente orador y que hoy contaremos con el privilegio de la exposición de la palabra. Pastor, muy buenos días y bienvenido, Pastor Daniel. Buenos días, Pastor Diego. Un gusto saludarle, un gusto saludar al Pastor Herrera. Quiero invitarles a que tengamos una oración. Vamos a pedir a Dios que nos dirija. Eterno Dios que estás en el cielo, Señor, gracias porque nos permites estar conectados como un solo cuerpo, como una sola familia, dependiendo de usted, sabiendo que siempre, Señor, estás dispuesto a escucharnos. Por ello, Señor, al estudiar este día 18 de oración, pedimos que nos dé sabiduría y que podamos, Señor, ser afirmados en nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Día número 18, la generosidad destacada en el carácter de Dios. Ese será el tema que vamos a tratar y que estamos estudiando juntos, nuestro día 18 de oración. Recordemos la generosidad destacada en el carácter de Dios. Tenemos un texto central y lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 13. Juan capítulo 15, versículo 13, dice la palabra de Dios: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando hablamos en la palabra de Dios, mayor amor que este, está hablando de Jesús. Jesús, dice la Biblia, es nuestro mejor amigo. Y cuando hablamos de amistad, es algo esencial para la vida saludable del cristiano en esta tierra. Es agradable tener amigos espirituales y por esa razón estamos contentos en estos 40 días de oración, porque tenemos muchos amigos espirituales durante todas estas madrugadas. Así que alabado sea el Señor, que Cristo dio esa iniciativa siendo nuestro mejor amigo, dice la Biblia, pero fue muy generoso. ¿Por qué decimos el carácter de Dios, su generosidad? Porque Él dio su vida por nosotros, sus amigos. Por lo tanto, Jesús lo dio todo por nosotros. Somos sus amigos, no estamos solos. Cuando usted se sienta solo, triste, por situaciones complejas, por pedidos de oración que usted todavía siente que Dios no ha resuelto, recuerde que tiene un amigo en Jesús. Recuerde que tenemos a Jesús, que es aquel que lo dio todo. No necesitamos sentirnos solos. Así que quiero que tengamos presente la lectura allí del material que estamos llevando de los 40 días, y hay algo esencial allí que se menciona, y es el amor de Dios como algo muy generoso. ¿Por qué Dios es generoso en su amor? Te invito a que leamos Romanos capítulo 5, versículo 8, y vamos a responder esta pregunta en lo que tiene que ver con la generosidad destacada en el carácter de Dios, en el amor de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 8 lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra de Dios dice, Dios muestra su amor. Esa palabra, muestra su amor, quiere decir Dios nos ha probado que Él nos ama. ¿De qué manera nos ha probado? Por medio de su amor, dice la Biblia, pero la mayor forma de manifestación del amor de Cristo hacia nosotros es su muerte en la cruz del Calvario. Murió para redimirnos, murió para salvarnos, murió para darnos la oportunidad de salvación y de vida eterna. Así que dependemos de Dios cada día a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, consagrándonos a Dios, pero porque tenemos una meta. En esta tierra la vida es pasajera, la meta es la salvación y la vida eterna. Y por esa razón tenemos a un Dios generoso, un Dios de amor, que dice la Biblia, nos mostró, nos dio una prueba de amor, porque actualmente hay muchas personas que dicen, ¿cuál es la prueba de amor? Y la prueba de amor que el cielo dio fue la muerte por nosotros. La segunda parte del texto bíblico dice, aún siendo pecadores, en que siendo pecadores, quiere decir en este caso, que aunque no lo merecíamos. El ser humano debemos comprender que somos pecadores, no hay justo ni aun uno, dice la Biblia, así que Dios escucha nuestras oraciones, Dios responde, Dios obra milagros por su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos,
no porque nosotros seamos buenos, sino porque Cristo es generoso en amor al darnos la oportunidad de salvación. Así que qué bueno conocer a Dios, qué bueno conocer su carácter es amor, su carácter es generoso. Por eso queremos resaltar algo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, algo que resalta aquí el estudio de hoy, se llama que Él nos amó primero. Vamos a mirarlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra de Dios: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué bueno saber que el que tomó la iniciativa de buscarlo fue Dios. Cuando miramos hacia atrás y vemos de la situación en que Dios nos sacó, del pasado oscuro en que salimos, damos gracias a Dios, alabamos el nombre de Dios porque Él nos amó primero. Eso significa que Dios es generoso. Es esencial esa virtud en la vida de un cristiano porque Él nos amó primero. Por lo tanto, los seres humanos debemos aprender a amar. Debemos aprender a vivir sin rencores. Debemos aprender a vivir sin ese tipo de odio en nuestro corazón, porque Dios nos dio el ejemplo de amar. Ejemplo os he dado, dijo Jesús. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es amar también a Dios de todo corazón, pero amarnos a nosotros también, amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo. Debe ser una virtud esencial. Debemos ser generosos al momento de amarnos los unos a los otros. ¿Qué significa la palabra generosidad? Como ya lo hemos mencionado, realmente tres cosas dicen los diccionarios. Número uno, generosidad significa una disposición constante de hacer el bien. Cuando hablamos de disposición, quiere decir que ya hace parte de nuestra vida el ser generosos, que ya hace parte de nuestra naturaleza el dar, el ayudar, porque eso significa las otras dos definiciones: es alguien que da, alguien que comparte. Así que la persona generosa no es egoísta, no es mezquina, es alguien que está dispuesto a sacrificarse para ayudar a los demás, pues siguiendo el ejemplo de Jesús. Así que debemos evaluarnos cómo está nuestra vida espiritual, si nosotros tenemos esa disposición de dar, esa disposición de hacer el bien, esa disposición de todo el tiempo estar dispuesto a sacrificarnos por el bienestar de los demás. Porque cuando pensamos en nosotros mismos constantemente, pensando en cómo me voy a ayudar, cómo voy a avanzar, todo eso es bueno. Pero hay que pensar en cómo voy a apoyar. ¿De qué manera voy a apoyar la obra de Dios? ¿De qué manera voy a apoyar mi iglesia local? ¿Cómo voy a ser generoso este año con la Asociación Central de Colombia? ¿Cómo voy a ser generoso con mi familia? Generosidad definitivamente es una virtud esencial para nuestras vidas. Queremos destacar además que la iglesia a la que pertenecemos es una iglesia organizada. Y esta iglesia organizada avanza, se sostiene, toda la misión a nivel mundial, toda la obra alcanzada que se realiza es a través de la generosidad de la feligresía. En este caso, generosos en diezmos y ofrendas. Pero lastimosamente se utiliza en algunos casos de manera incorrecta la parte de diezmos y ofrendas, y queremos resaltar esa parte. ¿Qué dice el espíritu de profecía? ¿Qué consejos encontramos? ¿De qué manera no se deben utilizar los recursos del Señor? Que también lo encontramos en nuestro día de oración número 18. Voy a leerte un libro llamado Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la página 99. Dice así: algunos piensan que el diezmo puede aplicarse a las escuelas, a los colportores, pero se comete un grave error cuando el diezmo se aparta del objetivo principal, que es el sostén del ministerio. Cuando nosotros sabemos que es Dios quien instituye las cosas en la palabra, es Dios quien da el mensaje, miramos dos ejemplos en la Biblia. En la creación, Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer, y es esencial que nosotros sostengamos ese principio, porque es Dios el autor. En la creación, Dios instituyó el sábado como día de reposo, y es esencial que sostengamos ese principio. No puede ser otro día, porque fue el único día que Dios bendijo y que Dios declaró santo. Pero también Dios instituyó el diezmo para el sostén del ministerio. No debemos darle otro uso, no debemos mejorar el plan de Dios, debemos aceptar, es la voluntad de Dios, los principios, los designios de Dios, y nosotros simplemente apoyar su obra. Un texto más de este mismo libro, ahora la página 100, dice lo siguiente:
El diezmo ha sido puesto aparte con un propósito especial. No debe considerarse como un fondo para los pobres o como construcciones de templos y demás. Debe dedicarse especialmente al sostén de los que predican el mensaje de Dios al mundo y no ha de ser desviado de este propósito. Pero nos decía hoy, el día que estamos estudiando, este día 18, que algunos pueden desconfiar porque somos seres humanos, los líderes somos humanos, los administradores somos humanos. Si alguno desconfía de la obra, de la organización, de cómo se emplean los recursos, aprendimos hoy que nosotros debemos hacer nuestra parte. Nuestra parte es la fidelidad a Dios. Lo demás, Dios va a ir pidiendo cuenta de cómo hemos sido fieles con nuestra mayordomía. Pero saben, quiero leerte un texto del Espíritu de Profecía porque en el tiempo de Elena de White ya sucedía esta situación de que la gente estaba desconfiada diciendo, ¿será que los recursos sí lo están administrando bien? ¿Será que la tesorería de mi iglesia local está administrando bien? ¿Será que el campo local lo está administrando bien? Vamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía. Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página 200. Dice así, el diezmo es sagrado y ha sido reservado por Dios mismo. Debe ser llevado a su tesorería, en este caso a la tesorería local donde nos congregamos. Además, se ha diseñado y se ha puesto para la sustentación de los obreros evangélicos, los que se dedican a la predicación del evangelio. Se ha robado al Señor durante mucho tiempo porque hay quienes comprenden que simplemente el diezmo es la porción que Dios ha reservado y no lo comprenden. Algunos han estado insatisfechos y han dicho, no pagaré mi diezmo, porque no tengo confianza en la forma como se manejan las cosas en el corazón de la obra. Eso ya sucedía en el tiempo de White, dice Mayordomía Cristiana, la página 100. No tengo confianza, no lo pagaré. Y dice la segunda parte, pero robaréis a Dios porque pensáis que el manejo no es correcto. Y la respuesta es la siguiente, presentad vuestras quejas de manera abierta, con el espíritu debido a las personas debidas, pedid las cosas que sean ajustadas y puestas en orden, pero no retengáis lo que le corresponde a Dios, demostrando que sois infieles, porque de esta obra no estás obrando correctamente y se está perjudicando la obra de Dios. Es decir, no es de nosotros estar diciendo, no voy a dar la parte que le pertenece a Dios, no voy a ser generoso con la iglesia porque tengo desconfianza. Por lo menos hay que tener confianza en Dios. Y agradecemos a Dios que tenemos una iglesia organizada, que cuida los recursos, que tiene auditorías y toda esta parte, que nos dan algo de confianza, pero nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Dios. Hay un texto en Deuteronomios 14, versículos 23 al 25, que es esencial sobre el tema de la generosidad en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Quiero invitarte a que te ubiques allí en Deuteronomios, capítulo 14, los versículos 23 al 25. Dice así la palabra de Dios. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias y de todo lo que Dios te haya dado, de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. En primer lugar, aquí este primer texto menciona que en el lugar que Dios te dijere. Si tú lees el libro de Deuteronomio, constantemente repite esa expresión, donde Dios te dijere. Es decir, nosotros no debemos acomodar el plan de Dios. El mensaje esencial de este día 18, de los 40 días de oración en nuestra vida espiritual, es aceptar los designios de Dios, aceptar cómo Dios organizó la iglesia, cómo Dios ha organizado a su pueblo y cómo Dios ha hecho institución, ha instituido cosas que nosotros solamente debemos respetar, obedecer lo que Él ha instituido. Pero aquí dicen el lugar que Dios escogiere, el lugar que Dios ha escogido como alfolí. A propósito, alfolí es una palabra hebrea, bayit, que significa el lugar donde se ha recolectado, el lugar donde Dios ha puesto las cosas sagradas, y en este caso estaba en el templo. ¿Cuál fue el lugar que Dios escogió? Según la Biblia y el Espíritu de Profecía, es el templo, es nuestra iglesia local, y el alfolí es la asociación en este caso. Por esta razón, en el lugar que Él escogiera, allí llevarás tus diezmos, dice la palabra de Dios. Y dice además el texto bíblico, y si en el camino fuere largo y no puedes llevarlo, por estar lejos de ti, al lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner en él su nombre,
Cuando Jehová tu Dios te dijere, entonces lo venderás y guardarás de él el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová escogiere. Algunos dicen, en el pasado se daban diezmos en especie y la gente era muy generosa, el 10% del ganado, el 10% de las cosechas. ¿Y por qué razón hoy lo damos en efectivo? Pues imagínense que ya en el tiempo del Pentateuco de Moisés ya se le había dado la opción al pueblo que si les quedaba muy dispendioso, vendieran el producto y trajeran la parte en dinero, en efectivo. Dice allí el texto bíblico, es correcto esto, hacerlo de esta manera, según la palabra de Dios. Pero quiero mencionarte un texto extraordinario del espíritu de profecía. Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 150, dice lo siguiente: los que están verdaderamente convertidos tendrán un mismo interés en la obra de todos los sectores de la viña. Estarán dispuestos a ayudar donde quiera que se necesite ayuda. Además, es el egoísmo lo que impide que los hombres envíen ayudas a los lugares donde la obra de Dios no prospera. Qué bueno saber que Dios ha dejado luz sobre cómo debe dirigirse la iglesia, cómo deben orientarse los recursos y cómo debe sostenerse la obra de Dios en esta tierra hasta que Cristo vuelva. Número 1, dice aquí este párrafo, los que están verdaderamente convertidos. El tema de diezmos y ofrendas, en definitiva, es una parte espiritual, tiene que ver con la vida espiritual del cristiano. ¿Por qué razón? Porque aquí el texto dice, los que estamos verdaderamente convertidos, comprenderemos el plan de Dios. Comprenderemos que debemos ser generosos con la obra de Dios y no solo con nuestra iglesia local, no solo pensando en nuestros intereses personales, sino pensando en toda la obra mundial. Aquí a nivel local debemos pensar también en nuestra asociación central, en la Unión Colombiana del Sur, División Interamericana, pero en toda la conferencia general somos una iglesia organizada. Lo que usted aporta de manera generosa, recuerde que usted lo está haciendo para la obra mundial, para que el evangelio avance, para que la gente conozca el mensaje, pero lejos esté de nosotros el estar desviando las cosas como Dios las ha instituido. Nosotros lo que debemos hacer es apoyar lo que Dios ha colocado. Por lo tanto, se necesita estar verdaderamente convertido para comprender el plan de la generosidad que Dios ha dejado a su iglesia. Y además de convertidos, dice la segunda parte del texto, debemos estar dispuestos a ayudar doquiera se necesita ayuda para la obra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos tener un pensamiento general como una sola iglesia unida, un pensamiento de todo el tiempo estar mirando cómo apoyamos la obra para que el evangelio avance, para que la obra se acabe, para cumplir la misión. Debemos ser generosos como iglesia, debemos ser generosos a nivel personal, debemos ser generosos porque la obra necesita avanzar y Dios ha dejado a su iglesia en esta tierra. Así que qué bueno saber que el carácter de Dios es generosidad, el carácter de Dios es darlo por nosotros. Nosotros tomamos su ejemplo, también avanzaremos con la obra de Dios, también avanzaremos obedeciendo todos esos preceptos que Dios ha dejado. Quiero leerte un texto más de la palabra de Dios y se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 y versículo 18. Porque sin duda alguna el ser humano por naturaleza somos egoístas y eso dice la segunda parte del párrafo anterior. Te leí Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 150. La segunda parte dice, es el egoísmo lo que impide que los hombres envíen ayuda a los lugares donde la obra de Dios no prospera. El egoísmo lo adquirimos desde que entró el pecado. Una persona es egoísta, una persona que no piensa en los demás, no piensa en la obra, no piensa en la iglesia, no proyecta nada, sino cómo voy a avanzar yo, cómo me voy a ayudar yo y cómo me voy a beneficiar yo. Pero saben, cuando nosotros miramos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de generosidad de Dios, cómo Dios lo dio todo, cómo es el carácter de Dios, su generosidad, nosotros tomamos ese ejemplo y ahora apoyamos, ahora cooperamos, ahora avanzamos porque estamos convencidos de que esta es la obra de Dios, convencidos de que este es el pueblo remanente de Dios y que Dios terminará la obra a través de este pueblo. Cuando nosotros estamos con esa seguridad, apreciados hermanos y amigos, en nuestra convicción, somos generosos también con la obra de Dios. Así que hay un razonamiento que el ser humano normalmente tiene y él dice, pero es que yo soy quien hago las cosas, yo soy el que trabajo y yo soy. Te invito a que leamos Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18, de lo cual hace referencia el día de oración que estamos tocando hoy, día número 18.
Deuteronomios 8, 17 y 18 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. Amén. Qué extraordinaria la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a practicar el egoísmo y a creernos que todo es por nosotros, Dios viene y nos dice, no se le olvide que todo lo que usted y yo tenemos es por la gracia de Dios. Existe una asociación aquí en este sector del eje cafetero y el norte del valle por la gracia de Dios, porque Él da las fuerzas para avanzar, Él da los recursos para avanzar y dice aquí el texto, para trabajar, para tener salud, para todo, gracias a Dios. Así que todo lo que tú y yo tenemos, lo tenemos gracias a que Él nos da las fuerzas para avanzar, porque usted decir, yo lo tengo todo, pero si no tiene salud no tenemos nada. Por lo tanto, el texto bíblico es claro que nosotros simplemente debemos reconocer que lo que poseemos definitivamente gracias a nuestro Dios, gracias a su generosidad, gracias a que cuida de nosotros, gracias a que responde nuestras oraciones, gracias a que nunca ha desamparado a sus hijos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios desde este punto de vista, reflexionamos y decimos, no vale la pena seguir con el egoísmo en nuestras vidas, es necesario ser generosos. Generosidad debe ser en definitiva una virtud esencial del cristiano. Qué bueno saber que estos 40 días de oración han sido de gran beneficio para nosotros. Es una lucha que tenemos a nivel personal por la condición pecaminosa que llevamos desde que entró el pecado. Pero sabemos que la Biblia enseña que en Cristo lo podemos. El Espíritu Santo está a nuestra disposición para que nosotros podamos avanzar y ser personas generosas, en definitiva, con nuestro prójimo y con su obra. Te quiero leer algo más que dice el Espíritu de Profecía. Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, la página 460. Dice lo siguiente, las personas abnegadas y consagradas a Dios le devuelven a Dios lo que le pertenece, de modo que Él lo requiere. Del modo, que Él lo requiere, serán recompensadas de acuerdo a sus obras. Amén. Me encanta este párrafo del Espíritu de Profecía y me ha servido en mi vida espiritual, porque la primera parte del párrafo dice, las personas abnegadas y consagradas que devuelven a Dios lo que a Él le pertenece de la forma en que Él lo requiere, no de la forma en que nosotros queremos acomodarla o inventarnos otra forma o darle un consejo a Dios diciéndole, Señor, la forma en que usted dejó no es la correcta, haga lo mejor de esa. Pero ¿quiénes somos nosotros para corregir a Dios? Nosotros, las criaturas, estamos a las órdenes de Dios, obedecemos a Dios, estamos al servicio de Dios para obedecer sus preceptos. Así que aquellas personas que obedecen el plan de Dios, que son generosas de acuerdo a lo que enseña la Biblia y el Espíritu de Profecía, apoyando la obra de Dios, apoyando al prójimo, siendo fieles en diezmo y ofrendas, dice aquí, serán recompensadas de acuerdo a sus obras. Eso lo promete Dios. Pero saben, la Biblia enseña allí que habrán bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones más grandes que tú y yo recibimos? Que nosotros a nivel personal y de salud estemos bien, que nuestra familia esté bien, que haya alimento y que haya sustento, que haya las necesidades básicas que estén satisfechas en nuestras casas. Dios promete eso, pero cuando hacemos las cosas de manera correcta, cuando nosotros le obedecemos. Y un texto que quiero dejarte en tu corazón se encuentra en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Ubícate allí en la palabra de Dios y conserva este texto en tu corazón. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. El apóstol Pablo dio de manera magistral esta expresión hablando de los administradores. Él dice, ahora bien, si se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Sorprendente lo que dice la palabra de Dios. Se requiere, se anhela que cada administrador, que somos nosotros, los que hacemos parte del pueblo de Dios, esa palabra administrador se puede traducir también los mayordomos. Y estamos en una semana también, en todo estos 40 días de mayordomía, coordinado por el departamento de mayordomía, porque los mayordomos, los administradores, Dios anhela hallarnos fieles. ¿Qué significa hallarnos fieles? Significa ser dignos de confianza, significa fieles en todos los detalles de la vida, aunque sean pequeños. Dios anhela que sus hijos seamos fieles. Por lo tanto, si hay una virtud esencial
que debe tener el ser humano, el cristiano, es que la persona es fiel. Además de ser bondadoso, además de ser generoso, es fiel y que sea digno de confianza. Por lo tanto, el cristiano, allá en el trabajo, en el estudio, donde quiera que esté, debe destacarse de ser una persona de confianza porque es fiel a Dios, porque es una persona fiel administrador. En este caso, la Biblia dice, Dios anhela hallarnos fieles. Que cuando Cristo vuelva, apreciados hermanos, el premio sea el galardón de la salvación y la vida eterna, porque el Señor nos halló fieles en esta tierra, fieles en todos los aspectos de nuestra vida. En este caso de la lección que estamos estudiando hoy, del día 18, fieles en nuestros diezmos y ofrendas para avanzar con la obra de Dios y estar listos para cuando Cristo vuelva. Así que la invitación para todos es, no se nos olvide que la característica del carácter de Dios es un Dios generoso, es un Dios de amor, y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo es nuestro amigo, Él ha sido generoso, nosotros también lo seremos con nuestro prójimo, con su obra. Así que les invitamos a todos los presentes a que no se nos olvide la fidelidad a Dios, a que en todos los aspectos de nuestra vida espiritual sigamos perseverando hasta que Cristo vuelva. La meta es la salvación y la vida eterna. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. La invitación para hoy es, ¿cuánto nos gustaría decirle, Señor, de hoy en adelante vamos a serte fieles? Aquí tenemos nuestra oración, aquí tenemos nuestra práctica para hoy, y en la parte de la oración quiero resaltar que Dios nos dé sabiduría de lo alto para poder administrar los recursos, que Dios dé sabiduría a los líderes locales, a los líderes de la asociación, de todos los niveles de la iglesia, para que los recursos se utilicen de manera correcta y que se utilicen de la mejor manera, que la obra avance. Y de la forma práctica para hoy, en nuestro día 18, debemos de abrazar a un miembro de nuestra familia y celebrar y decirle, Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Tener un día de gratitud en nuestros corazones va a hacer la diferencia. La pregunta es, ¿cuánto nos gustaría comprometernos en nuestra fidelidad a Dios en todos los aspectos? ¿A cuánto nos gustaría hacer ese compromiso, decirle, Señor, gracias por estos 40 días de oración, porque he aprendido a ser generoso y a ser fiel a Dios? Si esta es tu decisión, hemos aprovechado de la mejor manera el día 18. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y muchas gracias por haber estado aquí.